gracias. Gracias por todo lo que Él es y gracias por todo lo que ha hecho en tu vida y lo que va a seguir haciendo. La vida cristiana es una vida de confianza. Dos cosas son indispensables para vivir en esa vida: la fe y la obediencia. Y bueno, hermanos, pues ese es el camino que Jesús nos mostró para que pudiéramos andar en él. Y hoy no podemos dejar pasar desapercibido el festejo del Día del Padre. En México, como todos ustedes saben, es el tercer domingo del mes de junio. Y a diferencia del 10 de mayo, que es exactamente ese día en México, el 10 de mayo, donde celebramos a las mamás. Y bueno, siempre hay esa situación entre la sociedad mexicana que le da más auge, más brillo, más todo al festejo del 10 de mayo. Y eso habla mucho de nuestra cultura. Habla mucho de nosotros como varones, cómo hemos perdido terreno, ¿verdad? No es porque la mamá sea más popular y qué bonito las mamás y todo eso, sino porque los varones hemos dejado terreno que caminar. Y bueno, un pastor se encontraba en un grupo de 5,000 más o menos jóvenes, hombres y mujeres. Y antes de empezar con el tema que tenía para estos jóvenes, preguntó: a ver, jóvenes, ¿cuántos de ustedes desearían para casarse a una mujer con las características de su madre? Y la mayoría de esos casi jóvenes que se encontraban ahí dijeron: no, pues sí, no, pues cómo no, las características de mamá, ¿no? Como esposa. Y ya entrados en ese tema, el pastor se atrevió a preguntar: bueno, y a ustedes, jovencitas, ¿cuántas de ustedes se casarían con alguien con las características de su padre? Y tristemente, hermanos, quiero decirles que nadie levantó las manos. Todas casi bajaron la cabeza, ¿verdad? Y guardaron silencio. ¿De qué nos habla esta situación en México? Pues de que vivimos tiempos donde la figura del padre se hace indispensable. Sí, el padre es indispensable. Muchas de las crisis de familia hoy día son el producto de hogares monoparentales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nada más hay uno de los padres responsabilizándose con la familia, y por lo regular es la madre. Y es por eso que las madres dicen: ¿quién te baña? ¿Quién te da de comer? ¿Quién te viste? ¿Quién esto? ¿Quién lo otro? Pues tu mamá, ¿no? Y el papá brilla por su ausencia, ¿no? Entonces ahí está la cuestión, ¿no? Hogares monoparentales. Pero la Biblia, hermanos, qué bueno que existe la Biblia, porque la Biblia nos señala ejemplos de padres responsables, padres que se pusieron en la raya del compromiso. Y tenemos a Abraham, tenemos a Isaí, tenemos a Josué, está Job, etcétera, etcétera. Muchos padres que en la Biblia nos dicen que asumieron su paternidad responsable. Pero mire usted, este día Dios tiene algo para usted, papá y mamá. Algo que Dios preparó para este Día del Padre desde hace más de 2000 años. Y está en el Evangelio que acabamos de darle lectura. Y nos habla de la vida de un hombre llamado Jairo. Yo le pido a usted que ponga mucha atención en este varón llamado Jairo. ¿Cómo se llamaba? Jairo. Entonces usted al término de este sermón, usted va a decir: hijo, pues yo quisiera parecerme a Jairo, ¿no? Y vamos a ver por qué. En él descubrimos características muy importantes que todo padre debe de adoptar y que urge hoy en día a nuestras familias, unos padres como Jairo. Consideremos las características de Jairo. El Evangelio nos dice que era el principal de la sinagoga. Hay un hermano aquí, ¿verdad? No voy a decir su nombre, en la mañana sí lo dije, pero hoy no voy a decir su nombre. Dice, era el meros papas fritas de la sinagoga, ¿no? El mero, era el principal de la sinagoga. Y como tal, hermanos, él tenía a su cargo, voy a decirle lo siguiente: la administración de esa sinagoga. ¿Qué más tenía a su cargo? Presidía la junta de ancianos o consejeros de ese lugar.
era el responsable del buen funcionamiento de todo lo de la sinagoga y la dirección del culto y los sacrificios que se hacían en la sinagoga. La asignación de las obligaciones de cada uno de los que tenían que trabajar allí y presentar todo lo que las ofrendas votivas, hasta el mantenimiento del orden. Pero mire usted, con todo esto que él era el responsable, era su responsabilidad, lo encontramos buscando al Señor Jesús. Mire, hay muchos padres que son responsables, ¿verdad? Son responsables de áreas departamentales, de la oficina o de ser obreros, y son responsables y bien metidos, ¿verdad? Y dirigen gente o son dirigidos por otros jefes. Pero aquí vemos que la primera lección que aprendemos de Jairo es que en su necesidad busca al Señor, lo que muchos de nosotros como padres no hacemos. Yo no sé si usted esté de acuerdo en esto, pero si usted en esta congregación busca al Señor, pues yo un poquito lo dudo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a seguir avanzando en esta situación. Y recuerden que lo busca no en una situación concerniente a su trabajo. Ay, no sé cómo hablar con los ancianos, no sé si el lugar del propiciatorio está bien allí, o si debe de haber una vela, o si debe de haber X cosa allí. No. Tenía una necesidad familiar. ¿Cuál era su necesidad familiar? Nos dice que tenía, el Evangelio nos dice que tenía una hija. ¿De cuántos años? De 12 años. Oiga, qué hermoso tener hijos de 12 años, ¿verdad? Hijas de 12 años. Pero algo le pasaba a esa hija que preocupaba mucho a su papá. ¿Qué tenía? Estaba enferma. ¿Cualquier enfermedad? No, dice que era una enfermedad de gravedad. Entonces, este hombre, ¿verdad?, tenía esa necesidad familiar porque su única hija estaba enferma, y en ese momento la enfermedad de su hija era la prioridad de su vida. Nosotros como hombres debemos de saber en qué momento algo alcanza el nivel de prioridad. Por ejemplo, nosotros como pastores, el primer punto y prioridad es nuestro Dios, nuestro Padre. Si eres pastor, el segundo es el ministerio, el tercero la familia, el cuarto ya todo lo que le quieras añadir. Pero llega un momento, al igual que este varón que era responsable de toda la sinagoga, que esos órdenes se invierten y queda Dios en primer lugar y en segundo la familia. Y eso es importante. Eso es para un ministro, también para usted que es padre normal en cualquier situación, también debe de ser así. Su trabajo, en el momento en que la familia hay una necesidad, su trabajo pasa a segundo término. Y es por esto que este hombre Jairo busca al Señor Jesús. Muchos, si no es que la mayoría de los padres hoy día, no somos conscientes. ¿De qué, hermanos? De las enfermedades. Hay enfermedades sociales, hay enfermedades espirituales, enfermedades emocionales, y todas estas son de nuestros hijos. Todas estas les afectan a nuestros hijos. Están enfocados en otras cosas estos padres y no en esas cuestiones de sus hijos, que han perdido la conciencia de familia. Nada más se han vuelto padres proveedores, pero no responsables para con los hijos y las hijas. El escritor de Cantares tiene mucha razón cuando dice en Cantares 1:6: me puse a cuidar otras viñas, y ¿qué pasó? Tristemente descuidé la mía. En nuestro México hay un eslogan o un ¿cómo se le dice? Un dicho mexicano: farol de la calle. Pregúntese usted, ¿es usted farol de la calle y oscuridad de su casa? Como padre, ¿cómo se comporta? Usted sí será el mejor empleado, allá hace un trabajo, ¿verdad? Pero en las cosas familiares también debe de tener esa prioridad. Así que un padre que sabe a dónde ir, es importante como padre saber a dónde ir en los momentos de crisis, y sobre todo cuando la crisis está pasando en nuestra familia. ¿A quién fue Jairo?
Jairo podía ir al mejor médico de ese lugar en el que estaba la sinagoga. Jairo podía ir a la mejor clínica en ese lugar. Tenía los medios, tenía el poder económico, tenía todo. Pero escuchó que Jesús andaba por la ciudad. Y se dirigió a buscar a Jesús. Mire, este hombre responsable de la sinagoga, encargado de servir a Dios, sabía que en el momento de crisis familiar no tenía que buscar a los ancianos, tenía que buscar al único que se busca en la crisis, cuando la situación está tremenda, Jesús. Pero para llegar a Jesús hay ciertas actitudes, ciertas características. Jairo llega a la presencia de Jesús y se postra de rodillas. Esa es la primera característica que llama la atención de Jairo, que no llega como todo potentado, como todo político, como todo, iba a decir una barbaridad, ¿verdad? ¿Sí? Y le dice, oye Jesús, mira esto. No, llega y reconoce quién es Jesús. Y se pone bajo ese poder. Y cuando uno reconoce un poder, uno se inclina. Y este hombre se arrodilló. Y la otra característica que viene después del arrodillamiento es la súplica. Le rogó por su hija. Porque Jesús pudiera, ¿verdad?, ir a sanar a su hija. Seguramente este Jairo había escuchado que Jesús hacía prodigios, milagros y señales. Y en ese mismo momento, ¿verdad?, él ya no se fija en su posición social, en su posición religiosa. Él tiene una necesidad que solamente sabe y tiene en su mente y en su corazón el deseo de que solamente Jesús, y la verdad de que Jesús solamente puede sanar a su hija. Por eso va ahí y tiene estas características. Usted, mi hermano, papá, cuando su hija, su hijo, su familia está en una crisis, ¿qué hace? Luego corremos. Hace muchos años, mi hija Lupita tenía 7 años. Un domingo llegamos ya del culto de mediodía, nos sentamos a comer, comimos, y eran como las 3:30 o 4 de la tarde, y me dice mi hija, papá, ¿me das permiso de ir con mi tío? Su tío vive en el terreno contiguo. Sí, hija, ¿cómo no? Mi cuñado es herrero, o era herrero, hoy ya no, la enfermedad ya no lo deja ni dar un martillazo, pero era herrero, buen herrero. Pero como todo herrero tenía su cochina, una cochina se le llama a un yunque sobre una estructura de acero para enderezar las varillas, todo lo que tenga que enderezar. Pero una cochinota grandota así, de esta altura, como de ese tamaño. Me dice mi hermana que llegó mi hija, lo saludó y todo, y se fue a jugar al taller del herrero. Mi hija se subió a la cochina, se abrazó de la cochina así, y no sé en qué momento se vino con todo de la cochina, y la cochina le cayó encima en su pecho. Mi hermana asustada nos llama, vamos mi esposo y yo, levantamos todavía a la niña. ¿Qué hacemos? Por lo urgente, ¿cuál era? Inmediatamente un servicio de urgencias. No, hermanos, ¿qué hicimos en ese momento? Clamamos a Dios. Le pedimos a Dios que lo que le pasaba a mi hija no viniera a mayores. Clamamos a Dios. Posteriormente fuimos al servicio. Hoy mi hija tiene 30 años, tenemos una linda nieta que va a cumplir 4 años el 15 de julio, y ahí está. Este hombre supo ir a Jesús a pedirle, a rogarle, a suplicarle que sanara a su hija. ¿Y sabe qué? Jesús accedió a ir a su casa, a la casa de este principal de la sinagoga. Pero cuando uno va a Dios, sépase que siempre va a haber impedimentos. ¿Cuál fue el primer impedimento que tuvo Jesús para llegar prontamente a la casa de Jairo? La multitud. Dice el Evangelio que la multitud lo apretaba, casi lo llevaban de puntitas, ¿verdad? Y alguien allí con otra necesidad. Algo que me llama la atención es que esta mujer, había una mujer que estaba enferma. ¿Cuántos años, hermanos, había estado enferma? 12 años. ¿Cuántos años tenía la niña? 12 años. Los números en la Biblia son importantísimos, hermanos.
12 años esta mujer había sido afligida, enferma, había gastado, dice el Evangelio, que todo su dinero, y cada vez su condición era ¿qué? ¿Mejor? Era peor. Ya no había qué poder hacer, ya no había, era una mujer delegada, porque ustedes recuerden que era un pueblo judío en el cual una mujer que sangraba era impura. Para empezar, era una mujer alejada del contacto social. No hay peor cosa que... ¿Usted ha aplicado la ley del hielo a alguien? Yo me acuerdo que en la primaria nos uníamos los grupitos y vamos a aplicarle la ley del hielo. Qué gacho se siente, perdón por la palabra. Qué feo se siente que le apliquen a uno la ley del hielo, ¿sí o no, hermanos? Nadie le habla, nadie le hace caso, se siente uno ignorado. Pues esta mujer, y 12 años dice la Biblia que había estado así. Por lo tanto, en esta mujer, vean ustedes, por un lado esta mujer, por el otro Jairo, ¿verdad? Jairo tenía la economía, tenía la potencia, se acercó, como le abrieron el paso, porque sabían, la gente conocía quién era este hombre, y llegó hasta Jesús. Pero no así con aquella mujer que era aislada, que estaba señalada, que estaba... totalmente sin esperanza, y ella se atrevió, y vemos que estos dos se acercan, uno llega y se arrodilla y clama y le pide al Señor que haga algo por su hija, a lo cual Jesús accede. La otra, ¿verdad?, llega totalmente sin que nadie le haga lugar, al contrario, pero ella se abre y trae en su mente un objetivo. ¿Cuál era ese objetivo? Si tan solo tocara el manto de Jesús. ¿Qué pasaba si tan solo se había puesto en su mente que si tan solo tocara el manto de Jesús, qué iba a pasar? Iba a sanar. Entonces esta mujer se acerca a Jesús, ¿verdad? No fue fácil para ella como de este hombre de la sinagoga Jairo, ¿verdad?, que todos le abrieron el paso y llegó y se arrodilló y todo, y Jesús dice vamos, y esta mujer abriéndose da paso y casi como jugador de fútbol americano en la última instancia ya tiene turada, estira su mano y imagínense esa escena, toca al Señor Jesús, lo toca. ¿Qué pasa cuando Jesús siente ese toque? Dice Jesús que se para y dice, ¿quién me tocó? ¿Qué dice el Evangelio que se le dijeron sus discípulos? Oye Jesús, ¿cómo nos preguntas quién te... Ve toda la multitud y todos te estamos tocando. No, alguien me tocó porque salió poder de mí. Mire, hermanos, ¿cuántos de ustedes han venido a este lugar con ese deseo como esta mujer, ¿verdad?, de si tan solo toco al Señor, seré sano? Si tan solo toco al Señor, mi matrimonio se solucionará. Si tan solo toco al Señor, mi hijo, mi hija, todo con eso en mente, estirarse, no importa la multitud, yo quiero tocar a Jesús. Muchos tocaron a Jesús, pero solamente cuando sintió el toque de esta mujer, de la persona de Jesús, salió poder. ¿Y qué pasó cuando esta mujer tocó a Jesús? Quedó sana. Y entonces Jesús empieza a decir, ¿quién me tocó? No, pues yo no fui, pues tú tampoco. Y entonces tal era la situación que esta mujer se ve descubierta y dice, fui yo. ¿Y cuál es el resultado, hermanos? Tu fe te ha sanado. Hermanos, para acercarnos a Jesús solamente hay esa condición, la fe. La fe que trajo este hombre, la fe que tenía esa mujer, pero todo es un verbo, es acción. No solamente hay que llegar al templo, hermanos, hay que estirarse, hay que estirar la mano. Qué tremendo que dice el canto, levanto mis manos y todos como si fuéramos mancos, nadie levanta las manos, hermanos. ¿Cómo quieres tocar a Dios? Si ni siquiera en el canto que dice levanto mis manos, por lo menos soy congruente y digo, si ahí dice levanto mis manos, yo levanto mis manos. Pero no me antepongo. No, ¿cómo yo levantar las manos? ¿Cómo yo, arquitecto, ingeniero, zapatero, remendón, todas, cocinera, cómo voy a levantar yo las manos? Somos la multitud que va acompañando a Jesús toda la vida, pero nunca lo tocamos. Escucha bien, hermano, nunca lo tocamos. Porque nunca nos ponemos en la mente el deseo de tocar al Señor. Ese cáncer que tienes, esa irritación, ese dolor de muelas, ese dolor de estómago, esas úlceras, todo eso, todo lo que te acontece, cuando vienes al Señor, o con la actitud de Jairo, o con la actitud de esta mujer, y te acercas al Señor y dices, Señor, sáname.
Y que tú salgas levantado, que tú salgas, Señor, gracias porque me has sanado. Pues aquí tenemos esta característica de Jairo. Cuando tú vienes al Señor, hay obstáculos. Y lo primero es la multitud. Y tú te dejas ir por la multitud. Hermanos, hay gente que hace cosas por la multitud. ¿Verdad? Lo que hacen los muchos, eso queremos hacer. Esos grupos neopentecostales de 5,000, de 10,000 gentes, como todos brincan, como todos saltan, como todo esto, pues lo hacemos. Pero yo he visto esos mismos adoradores que están con 5,000, con 10,000 gentes, y cuando hay 5 o 4, no, pues no siento a Dios. No es cuestión de sentir a Dios, es cuestión de que Dios está presente y está con 10,000, 100,000, o está contigo, o está con 2 o con 3. Porque Dios no cambia, hermanos. Entonces ten cuidado, porque entonces lo que tú tienes no es que tú tengas una experiencia con Cristo, tú tienes una experiencia con el emocionalismo. Y el emocionalismo, quiero decirte, no sana, no salva. Solo Cristo sana, solo Cristo salva, hermanos. Y esto puede ser en la gran multitud o a ti solito. Pero aquí vemos a este hombre. ¿Qué otro obstáculo hay, hermanos? La familia. Usted podrá pensar, oiga, pastor, aquí sí se equivocó. Se me hace que no estudió bien el Evangelio. Sí, la familia también puede ser un obstáculo. ¿Cuántas veces tu familia te ha impedido acercarte a Jesús? Miren, van todos y dice que llega alguien de la casa de este hombre principal de la sinagoga. ¿Qué le llevó? ¿Buenas noticias o malas noticias? ¿Cuál era la mala noticia? Que había muerto su hija. Que ya no molestara al maestro. Hay muchos aquí que son como ese familiar de Jairo, ¿verdad? Que vienen, ya no molestes al maestro, no hagas eso porque vas a molestar al maestro, déjalo. ¿Por qué? Porque tu preocupación, tu hijo, tu hija ya se murió. Tu problema, tu relación con tu esposo ya se murió. Tu hija ya se murió, tu hijo ya se murió, ya todo se murió para esos familiares. La familia a veces es un obstáculo. Sin embargo, ¿qué le dice Jesús a Jairo? Vamos, porque tu hija que duerme. Mire, aquí esto es bien importante. Jairo hizo lo humano. Jairo en su posición se bajó de su posición, puso sus ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, aunque él todavía no lo sabía de esa magnitud. Sabía que Jesús era que sanaba, sabía que Jesús podía hacer algo por su hija, fue a buscarlo, se arrodilló, le suplicó y Jesús accedió a ir. Pero esa multitud, mientras Jesús iba, le impidió llegar rápido y su hija murió. Su familia dice, ya no molestes más al maestro, ¿verdad? Porque tu hija ya está muerta, ya no tiene caso, ya es un caso perdido. Pero sin embargo, cuando tú buscas a Jesús, cuando tú dejas el problema a Jesús, entonces ahora Jesús es el tiempo de Jesús para que haga lo demás. No te detengas hasta que dejar las cosas en Jesús. Es como la carrera de estafetas. ¿Sí se dice así? Cuando tú vas corriendo, dice una de las reglas de los entrenadores es que dice, no la sueltes hasta que el otro le sientas que la tiene bien firme, y entonces sí. O para que me entienda, como Tarzán. ¿Cuántos han visto las películas de Tarzán? Tarzán agarra, se sube a un árbol, ¿verdad? Coge una liana y se avienta y llega a esta otra liana, pero no la suelta, ¿verdad? No hace el paso de la muerte, se suelta y dice, me lanzo. No, sino que se lanza y hasta que coge la otra liana, se suelta y entonces sí va seguro. Mis amados hermanos, así tenemos que hacerlo nosotros. Tenemos que asegurar que nuestro Señor está con nosotros y no bajar la guardia hasta sentir y ver que nuestro problema está en sus manos. Mucha gente viene a este lugar, viene al reclinatorio, trae su problema. Se cuenta que de un pastor, que una mujer pasó y le dice, que el pastor le pregunta, oye hija, ¿cuál es tu problema? Quiero ver, pastor, ya no quiero usar estas gafas, porque además no tengo dinero para mis gafas, esas son las únicas que tengo. Y qué difícil fue que un primo me las consiguiera, porque no tengo ni para unas gafas. ¿Y qué quiere usted? Que Dios me devuelva mi vista, que pueda yo ver claramente. Vamos a orar. ¿Cree usted en Jesús? Que sí, que ya todo, ¿no? De paz. El pastor oró. Después de la oración, esta mujer le dice al pastor, ¿cómo se siente? Y empieza a decir,
pues veo claramente. El pastor se sonríe y le dice, ha sido curada. Dice, sí, pastor, ya no lo veo borroso, lo veo claramente. Y dice, muchas gracias. Y la mujer empieza a caminar en la carpa. Y va a la mitad de carpa, todavía el pastor se le queda observando cuando se va retirando, toda la multitud que está ahí a su alrededor. Y a la mitad de la carpa se detiene esta mujer, como que recordó algo, se da la vuelta y vuelve otra vez a venir hasta el frente. Y el pastor le dice, ¿y ahora, hija, qué quieres? Mis gafas, mis lentes. ¿Y para qué quieres tus lentes? Si ya ves. ¿Por qué se regresó esa mujer? Por sus lentes. ¿No había sido sana? ¿Para qué quería sus lentes ya? Hay muchos así que vienen, traen su problema al Señor, le dicen amén y todavía se agarran y se llevan sus gafas, se llevan sus cargas, se llevan todo. No, cuando tú vengas al Señor, ¡pum!, suéltale todo y ahí déjalo. Confía en el Señor y Él hará. Entonces ahí tenemos la multitud que estorba, la familia. ¿Qué más? Una vez que se brinca todo esto, ¿verdad?, está en las manos de Jesús. Y vemos, hermanos, que cuando en este tiempo estamos viviendo un tiempo de muerte y nuestros hijos viajan en ese tiempo en una travesía llena de riesgos, nuestros hijos están en tremendo riesgo, hermanos. El enemigo de sus almas los quiere destruir. Jesús lo dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y tú, al igual que Jairo, hoy como padres podemos tomar nuestra responsabilidad, confiar en Jesús, reconocer a Jesús, darle su lugar a Jesús y llevar a Jesús a la casa, hermanos. ¿Qué estás llevando a tu casa? ¿Qué estás llevando a tu casa, padre? ¿Verdad? Muchos llevan dinero, muchos llevan diversión, muchos padres llevan vicios, llevan violencia, llevan infidelidad, llevan maltratos a su hogar, indiferencia al hogar. Jairo llevó a Jesús a su casa, hermanos. Y aquí aprendemos otra lección de Jairo, que a nuestra casa no metemos a cualquiera. Muchos de ustedes abren su casa a cualquiera. Y aquí Jairo nos enseña que a la casa solamente hay que meter a Jesús. Y dice que toda la multitud iba y llegaron a la casa de Jairo. Y solamente ¿quién entró a donde estaba la niña? Entró Jesús. Entraron 3 discípulos, Pedro, Juan y Jacobo. Estos, el libro de los Hechos, dicen que en ese tiempo ya en el libro de los Hechos eran las columnas de los apóstoles. Era la columna las columnas en Jerusalén. Y Jesús los invita a entrar porque son sus futuros seguidores, los que van a llevar el mensaje de salvación. Y entonces ellos, Jesús y ellos y el padre y la madre entran. Y cuando está ahí, ¿por qué no entraron todos los demás? Porque todos los demás estaban burlando, hermanos. Hay mucha gente que de ti se está burlando, de tu familia se está burlando, de tu hija, de tu hijo se están burlando. A eso no les permitas entrar. Mete a Jesús, invita a Jesús a tu casa, invita a los apóstoles, a los ancianos. Mire, la palabra de Dios dice que si alguien está enfermo, ¿qué tiene que hacer? Llamar a los ancianos. ¿Cuánto es en estos 3 meses? ¿Cuándo es que tú has llamado a algún administrador a tu casa? Pero eso sí, a tus cuates, no, hombre. Eso sí, no, a tu vecina, a tus amiguitas, a tus amiguitos. Ahí sí, ¿no? Échale que salute y que esto y que lo otro, ¿no? No, Jesús nos enseña, hermanos, que tenemos que tener que solamente alguien de confianza. Y qué mejor de confianza que es Jesús. A esos hay que llevarlo, ¿verdad? Hay que llevarlo porque de esa manera Jesús obrará milagros en nuestro hogar. Yo tenía un perro, se llamaba Black. ¿Por qué creo que se llamaba Black? ¿Verdad? Era un perro peludo, callejero, cruzado con de la calle, ¿verdad? Totalmente peludo, chino, pero los ojos los tenía rojos, era hermoso el animal. Black. A las 4 de la mañana con su cola ya me estaba tocando la puerta porque se acostumbró que un grupito de 5 o 6 jóvenes nos íbamos a correr desde la calle de Iztacalco, ahí en Tezontle y Madero, nos íbamos a correr a la deportiva. Y de regreso, y el perro allá iba con nosotros corriendo. Era un perro hermoso. Y a todos con todos se iba. Pero ¿sabe qué? Ese perro nada más entraba a la casa, cerraban la puerta y de ahí nadie podía entrar. Afuera era cuate de todos, pero de la puerta para adentro no dejaba entrar a nadie.
Oiga, si un perro sabe distinguir entre quién va a dejar y quién no, cuanto más nosotros, hermanos. Jairo supo invitar a alguien a su casa y fue Jesús. ¿Usted a quién está invitando a su casa? ¿No cree que es momento de invitar a Jesús? ¿No cree que es momento que Jesús resucite lo que esté muerto en su casa? ¿Qué estará muerto en tu casa? Pues Jesús lo va a resucitar. Pero tú tienes que dar los primeros pasos. Padre, madre, ¿verdad? En este caso los padres. Las iglesias están llenas de mujeres y deben estar llenas de hombres, porque nos ponemos en la brecha de la responsabilidad y juntos con la esposa construimos un hogar. Juntos con la esposa abrimos un futuro, siempre y cuando Jesús sea el que esté dentro de la casa. Mis hermanos, como conclusión, los tiempos son riesgosos. Eso me recuerda a la historia de un niño que su madre lo pone en el avión y no puede ir ella, y su padre, ¿verdad?, va a visitar el niño a la abuelita que está en Europa. Es un viaje transatlántico. El tiempo de vuelo es bastante. Y ese vuelo, ¿verdad?, sale, pasa por tormentas, por lluvias, por bolsas de aire, turbulencias. Y el niño bien quitado de la pena, y a su lado llevaba una persona de 40 o 45 años, todo temeroso, espantado de eso que pasaba en el avión. Y el chamaquito bien tranquilo le pregunta a este hombre: oye niño, ¿tú no tienes miedo? Mira, pasamos por esto, vienes solo, esto. Dice: no, pero ¿por qué no tienes miedo? Pues es que mi papá es el piloto. Mi papá es el piloto. ¿Cuántos de nosotros estamos amedrentados en nuestro hogar cuando nuestro papá es Dios? Cuando nuestro Salvador es Jesús. Cuando sabemos que todo lo podemos en Cristo Jesús, que nos fortalece. Pasemos de la expectación a la vivencia, a la práctica, que verdaderamente cualquier problema se lo llevamos a Jesús, como Jairo. Por eso es importante, hermanos, que en este momento nosotros podamos descubrir este tiempo, en este tiempo de turbulencias. ¿Por qué? Porque así se sienten nuestros hijos. Yo no me preocupo porque mi papá es el piloto. O ellos sienten dolor, inseguridad, temor, desconfianza, tristeza, etc. Mire, mi amado hermano, amigo que está hoy aquí, si usted quiere ser un padre tipo Jairo, debe usted de formar una conciencia de familia. Debe de dejar de hacer lo urgente y hacer lo importante. Y debe usted de priorizar sus actos. Sí, Dios es primero. Y después, la familia. Y no hay cosa más valiosa, y lo que Dios diseñó y hizo fue la familia. Por eso Dios es un Dios de familias. No es un Dios solamente de mujeres solas. No es un Dios de hijos abandonados. Es el Dios de la familia. Y nosotros le vamos a arrebatar la familia de las garras al enemigo. Porque Dios ya nos hizo más que vencedores. Pero necesita que usted y yo nos pongamos en la brecha, nos responsabilicemos y dejemos de decir: la iglesia es para las mujeres. No, hermanos, eso es lo que el mundo te quiere hacer erróneamente que tú aceptes. La iglesia es de la familia. Cuando llegó María, José y Jesús, dice que llegaron los tres. ¿Cómo llegaron? ¿Cada quien por su lado? Llegaron juntos, como familia. Y se fueron, salieron juntos, pero Jesús se regresó y se les perdió. A María y a José se les perdió Jesús. ¿Cuántos días? 2 o 3 días. Pero cuando regresaron, ¿dónde lo encontraron? Maravillando a toda esa gente, conocedores de la palabra. Hermanos, tus hijos, tus hijas pueden maravillar al mundo cuando tu padre, tu madre, asumamos la responsabilidad.
Y no solamente digamos que la iglesia es de mujeres. No, eso es lo que el mundo nos engaña. La iglesia es de familias y la cabeza de la familia es el hombre. ¿Cuántos hombres hay aquí? Pónganse de pie. Pónganse de pie. ¿Cuántos hombres hay aquí? Por lo pronto ya tenemos ganancia, porque tenemos la apariencia, ¿no? Ya es ganancia. Ya si realmente como papás y eso ya, pues Dios nos lo hará. Pero tenemos la apariencia. Pero ¿saben qué no es aparente? Nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios real, que Él toma nuestro caso y lo perfecciona. Vamos a orar. Señor, gracias por este evangelio. Nos presenta a Jesús y las características de este hombre llamado Jairo, la necesidad de esa mujer, la resurrección de la hija de Jairo de 12 años, la presencia solo en la casa de Jesús, los apóstoles y papá y mamá allí encerrados. Y cuando la familia se encierra en Jesús, entonces produce la vida y la resurrección. Padre, oramos por todo lo que está muerto en nuestros hogares, por todo aquello que ya apesta, Señor, y que ya no podemos ni sabemos qué hacer con esos problemas. Pero tú, que tú eres el Dios de lo imposible, te damos esa autoridad para que tú ejerzas la resurrección en todo aquello que ha muerto, que tú lo resucites. Y cuando resucitamos, Señor, nos da hambre. Al momento, en unos instantes, Señor, estaremos degustando el pan y la sal en tu nombre. Gracias, Señor, porque el que está vivo tiene hambre. Danos hambre de ti, pero también, Señor, nutre nuestros hogares con nuestras presencias. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. 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 Pueden sentarse, mis amados hermanos. Vamos a ver un video. Espero que Juanito esté el sonido. Sí. Proyectalo.